y vamos a estar terminando en 1 hora 10 más o menos, 9:20, ¿sí? Así que Ro me hace señas, cualquier cosa. No, tranquilo. Y bueno, y bienvenidos también a los emprendedores, porque bueno, en general todos los conozco por marketing, pero bueno, los emprendedores nuevos a esta charla de Federico Vaz, que nos está hablando sobre innovación por el diseño y por la marca. Bueno, Fede está en Inglaterra, es diseñador industrial y después una larga carrera que la va a contar él, porque yo ya la perdí. Gracias. ¿Ahí siguen viendo bien o bien ven la vista de Perfecto, presentador? perfecto. Perfecto, notable, notable. Siempre hay que estar atento a las cuestiones técnicas. Bueno, muchísimas gracias, Rob, por la invitación, como siempre, y es un gustazo estar acá acompañando a la escuela. Y en este caso también tenemos a la gente que está haciendo los y las emprendedoras, así que buenísimo. Se nos agrandó la familia hoy. Muy brevemente, mi nombre es Federico Vaz y como lo comentaba, yo soy diseñador, diseñador industrial por la Escuela de Diseño, en aquel momento se llamaba CDI, hace mucho tiempo. Todavía no estábamos no éramos parte de FADU ni siquiera, así que hace un rato me estoy cantando que lo veterano que estoy. Pero bueno, después de eso he hecho algunas cosas más. Hice un posgrado en la Facultad de Ingeniería, de posgrado en Gestión de Tecnologías, que tal vez hayan escuchado de eso, que es el título intermedio que tiene la Facultad de Ingeniería en la maestría de innovación. Hay una maestría de innovación que son 2 años, el primer año es un posgrado en Gestión de Tecnologías. Mi intención era terminar esa maestría, pero en el medio tuve una beca para venir a Reino Unido a hacer una maestría en gestión de innovación en diseño. Entonces hice el primer año y después me vine a terminar la maestría acá. Eso fue en una universidad que se llama Loughborough, que es un nombre como medio impronunciable, pero bueno, hice ahí mi maestría y después hice un doctorado también en diseño, más que nada trabajando en diseño de innovación en el sector público, que es lo que vengo haciendo en los últimos, capaz que 6, 7 o 7 años, por ahí. Y bueno, o sea, he trabajado una cantidad de cosas distintas, eso que les comentaba antes, que bueno, hicimos que la escuela fuese una IP, fue por esa foto que aparece en el medio, arriba, que se ve ese camión con la grúa, un camión con una pluma que está bajando un módulo. Bueno, tenemos una empresa en Uruguay llamada Exitu, hacía construcción modular, básicamente lo que hacíamos era construir en un galpón, construcción en madera nacional reforestada, típicamente Eucalyptus grandis certificado FSC, y después lo montábamos en sitio. Entonces, o sea, tenemos varias eficiencias en términos de la producción y costos, porque bueno, no había que tener una obra abierta, por ejemplo, en sitio, sino que se podía trabajar en galpones, bueno, con condiciones controladas, y como ustedes imaginan, eso tiene implicancias para los costos y los tiempos de construcción, y después lo que hacíamos era poner estos módulos en un camión y los dejábamos en sitio. Y lo que ven por ahí abajo también es parte del trabajo que hice como diseño industrial, productos, en este caso era un sistema de audio cerámico, no, es un enclosure, digamos, cerámico para un sistema 2.1. Pero bueno, esto más trabajo como diseñador, pero de hace un tiempo ya hago trabajo más que nada a nivel estratégico o si se quiere en diseño de servicios. La foto que aparece por ahí arriba a la izquierda que estuve trabajando para el MIT, para el Departamento de Ciencias Políticas, en lo que se llama el GovLab, sobre todo haciendo como innovación en gobernanza y políticas y servicios públicos. Me tocó trabajar en varias partes del mundo, incluido en Nigeria, y aparece una foto por ahí. Y también hasta el año pasado, hasta diciembre del año pasado, estuve trabajando como fellow para PNUD, para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde, bueno, intentamos traer aproximaciones de lo que llamamos diseño especulativo, ¿no? O el foresight, la perspectiva, en principio, de entender cómo distintas cosas que están pasando a nivel mundial pueden, digamos, de alguna manera tener un impacto en las estrategias organizacionales. Así que bueno, un poquito de todo, pero no los quiero aburrir más con eso, pero muy brevemente para contarles un poco de como derrotero académico profesional. Y sobre todo pensando en que, no sé si es muy inspiracional, pero pensando en que, bueno, como ustedes, salí de ahí, así que si les interesan cualquiera de estas cosas, con gusto podemos seguir charlando por otros canales, ¿sí? Em, y ahora me encuentro trabajando en el Royal College of Art. De hecho, estoy dando clase. Hoy, esta mañana, tuve un par de horas esta mañana y lo tengo más en la tarde, por eso tuve que cambiar el horario. El Royal College of Art es una institución de posgrados, o sea, es educativa, por supuesto, o sea, de nivel terciario, que solamente tenemos educación de posgrados a nivel de maestrías y doctorados. Entonces, tengo algunos estudiantes de doctorado y
Yo doy clases en dos programas de maestrías, uno que se llama, es una maestría en diseño de servicios, Service Design, y en otra que tiene que ver con lo que les comentaba antes, prospectiva, diseño de futuros, se llaman Design Futures. Y es, bueno, es una institución muy interesante. Royal College of Art hace 11 años que es considerada la mejor institución a nivel mundial de educación de arte y diseño. Y hay muy poquitos uruguayos, así que estaría bueno tener más uruguayos, uruguayas por acá. El año pasado conocí una chica que estaba estudiando una maestría en textil, si no me equivoco, pero fue como de casualidad que nos cruzamos por ahí. Así que bueno, estaría bueno tener más gente. Pero les comento esto también para un poco eso, ¿no? Pensando que bueno, es una institución como de mucho prestigio, pero de alguna manera gente como nosotros, ¿no? Que sale de ahí puede terminar acá y me parece que también está interesante. Eh, Ahí, bueno, esto es unas fotos de una exposición que tuvimos hace unos meses y la foto de la derecha es de hace muy poquito y no sé si reconocen a la persona que está de blanco ahí, es Jonathan Ive o Johnny Ive. Eh, Johnny Ive fue el director de diseño de Apple por muchos años, ¿no? O sea, si alguno de ustedes tiene cualquier producto de Apple, probablemente ese señor lo diseñó y es nuestro chancellor, digamos, nuestro rector, o sea, es el rector de la universidad. Así que bueno, es interesante también contar con este tipo de figuras acá, porque nos dan como un respaldo institucional muy importante, pero además una cantidad de vínculos comerciales y institucionales que está súper interesante. Pero más allá de eso, después las clases y la dinámica se parecen mucho a lo que ustedes ya están acostumbradas, ¿no? Entonces estas son clases, bueno, son fotos que saqué yo, digamos, de presentaciones de estudiantes o trabajo en equipos que hacemos, donde, bueno, más allá de que pronto la gente es un poco más diversa de lo que tenemos en Montevideo, en Uruguay, las dinámicas son muy parecidas a las que están acostumbrados, así que en ese sentido, como sacarle el cuco también de que esto se parece mucho a lo que ya están haciendo, lo que ya están acostumbrados. Pero bueno, eso a modo de presentación o de introducción, si quiere. Hoy lo que vamos a estar hablando no es de eso, sino que vamos a estar hablando de innovación. Entonces me gustaría arrancar preguntándoles qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de innovación. No tenemos como muchísimo tiempo hoy porque tengo una cantidad de cosas para compartirles, entonces capaz que no tenemos muchísimo tiempo para hacerlo súper interactivo, pero estaría bueno escuchar de alguna o de alguno de ustedes, si se anima a comentar o a escribir en el chat, de hecho, qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de innovación. Sería genial. Y no hay respuestas incorrectas, es lo que les parezca. Victoria Balay dice algo nuevo en el chat. Algo nuevo. Victoria, estoy de acuerdo. Crear, sí. No sé quién es, dice usuario de Zoom, pero sí, también estoy de acuerdo. Tiene que ver con creación, tiene que ver con creación de cosas nuevas. Hasta ahí estamos súper de acuerdo. Alguien que se anime a desmutearse. Nati dice actualización para solucionar problemas. Sí, también estamos de acuerdo, Nati. Ahí fui yo que puse eso. Como la Genial, gracias, innovación no Nati. solamente que tenga que ser novedoso que puede ser sutil, ¿no? No tiene por qué romper con todo. Total, total, genial. Ay, perdón, no te escuché esa última parte. Ahí te perdí la última parte, Nati. Sí, estoy medio mal con el internet. No, que no necesariamente tiene que ser como transformarlo todo revolucionario a veces la innovación, sino que a veces con cambios sutiles o con propuestas sutiles de lo que ya hay, puede ser una actualización a solucionar problemas que ya existen. Totalmente, totalmente podemos estar más de acuerdo. Y me viene al pelo lo que estás diciendo porque vamos a hablar justamente de eso en un instante. Eh, en general, cuando hablamos de innovación, muchas veces la gente, nadie lo mencionó hoy, creo que es bueno, es positivo, pero en general mucha gente piensa en desarrollos tecnológicos, ¿no? Y sobre todo con tecnologías digitales. La gente en general habla de, ¿no? Inteligencia artificial y nuevos dispositivos y demás, que está muy bien, todo es válido, pero la innovación tiene que ver con eso, no tiene que ver con las cosas nuevas, con el desarrollo de nuevas soluciones a problemas nuevos o problemas antiguos, y no necesariamente solamente tecnológicos, ¿sí? Entonces, en este caso, creo que ponía una foto del telégrafo que es de 1837, porque eso sí fue una innovación, claramente, ¿no? Solucionaba un problema que era el de hablar a distancia, y es una innovación, yendo a lo que comentaba Nati, lo que llamamos innovación radical, ¿no? Porque, digamos, cambiaba radicalmente cómo se desarrollaba esta tarea, que era la de comunicarse. Antes alguien tenía que llevar un mensaje de A a B.
¿sí? Tal vez escrito, tal vez verbal, oral, pero había que transportar mensaje. Ahora con el desarrollo de esta tecnología y el desarrollo del código Morse y demás, se podía comunicar a distancia sin necesidad de uno físicamente viajar. Por otra parte, cuando pensamos en el teléfono, empezamos en los primeros teléfonos, también podemos pensar en términos de un salto que es radical, ¿sí? Pasar de solamente poder mandar impulsos eléctricos a través de una línea a poder comunicar voz, directamente un salto muy cualitativo. Dejamos de tener que usar el código Morse para poder comunicarnos oralmente como lo hacemos con una persona enfrente a nosotros. O sea, también un cambio radical, una innovación radical. Este, que de nuevo, esto pensando en términos tecnológicos, pero como nos decía Nati, no tienen necesariamente por qué las innovaciones ser solo así, ¿sí? Si pensamos en el iPhone, ya hablamos de Jonathan Ive hace un minuto, ¿no? El diseñador del iPhone. Está bien, uno podría pensar, si se quiere, en el iPhone como en el iPhone o como en los smartphones en términos generales como innovaciones radicales y pasar de no tener smartphones, más allá de que el iPhone no fue el primer smartphone, pero si pensamos en esto, podríamos pensarlo como una innovación radical, pero sin embargo lo que suele pasar más comúnmente cuando hablamos de innovación es que las innovaciones son de corte incremental, ¿sí? O sea, las prestaciones de un modelo de iPhone al próximo en general mejoran, pero mejoran muy poquito. ¿Sí? O sea, hay pequeños, no son estos saltos grandes como veíamos antes con el pasar del telégrafo al teléfono, donde hay un salto cualitativo, sino que son cambios incrementales, mejoras incrementales. Y esto le llamamos justamente innovación incremental. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque me parece que, como decía Nati, es importante saber que las innovaciones pueden tener como muchas formas, pero además se puede innovar como a distintos niveles. Y hay una cantidad de definiciones que vamos a estar trabajando. En general, hay bastante consenso en, lo que, en tomar las definiciones de innovación de lo que llamamos el Manual de Oslo. Sí, el Manual de Oslo es un informe de la OECD que habla de la innovación empresarial. ¿Por qué es importante esto? Porque se entiende que la innovación es lo que hace que las empresas, las organizaciones, pero principalmente las empresas, porque de ahí es donde surge el concepto, se mantengan competitivas. ¿Sí? La innovación como concepto es un concepto de un economista austroamericano llamado Joseph Schumpeter, que Schumpeter lo que explicaba es que una empresa para mantenerse competitiva necesitaba innovar, ¿sí? Necesitaba hacer algo nuevo para tener una ventaja frente a sus competidores. El manual de Oslo en particular ha continuado avanzando esas definiciones y habla de innovación en productos, en procesos, en mercadotecnia, o lo que nosotros llamamos marketing, o incluso en innovaciones organizacionales. ¿Sí? Todo esto son distintas formas de innovar que están bien reconocidas y hay una cantidad de cosas, cantidad de literatura sobre la que les pueden aprender más al respecto. Pero en particular, hoy vamos a estar hablando de dos tipos de innovación, que es lo que un poco me comentaba Ro cuando recién arrancamos, que son la innovación impulsada por el diseño y la innovación impulsada por la marca, que son de pronto capaz que menos comunes, pero creo que importantes para el trabajo que están haciendo ustedes. Y arrancamos por la innovación impulsada por el diseño. Y para arrancar eso me gustaría mostrarles esta foto acá, es una imagen de una imagen, ¿sí? De la familia Jones. Y como muy rápidamente quisiera preguntarle cuánto pagarían por esta ilustración de la familia Jones. En principio no sabemos quiénes son, es una familia X. ¿Cuánto pagarían por ella? En pesos. ¿Mucho, Poco, poco? poco y nada, Fede, poco y nada. Poco y nada, Lía. Pero pobre familia Jones. Poco, ese Jocelyn también. Pobrecitos. Idem, poco. Pobre gente. Poquito, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Sí, en general nosotros pagaríamos poco, por eso no parece particularmente atractivo. Creo que lo interesante de esto es ver que esto es un producto que se vende, esto lo vi en Etsy, y básicamente salen unas 10 libras, no sé cuánto sale una libra ahora, 50 pesos, quiero pensar, no sé, capaz que 500 pesos. Eh, Capaz que para nosotros no tiene sentido, pero lo interesante de esto, de esa propuesta de Etsy, es que esa la familia Jones es como, es customizable, ¿no? O sea, vos podés hacerlo con tu propia familia. Entonces te ponen el nombre de tu familia y te hacen como una ilustración de cada uno de los integrantes de tu familia. Entonces capaz que ahí tendría un poco más de sentido, pero al principio esto así como familia Jones, poco sentido para nosotros. Esta otra ilustración, esta es otra familia. No sabemos ni el nombre, porque probablemente la persona que dibujó esto no sepa escribir todavía. ¿Cuánto pagarían por esta otra? Mucho, poco, más que por la familia Jones, menos que por la familia Jones. Sí, yo no sé si pagaría, por ejemplo. Tania no pagaría, está bien. Jocelyn dice capaz que más.
Nati sí que tiene más personalidad y Juana dice que más probablemente. Bueno, interesante. Eso. Dejo al criterio de cada uno. Más se lo ve más creativo, dice Stephanie. Capaz que lo interesante acá es ver que de pronto esto es un dibujo que le podría haber hecho, qué sé yo, un hijo, una hija, a su madre o a su padre, para el día de la madre o el día del padre, o para un cumpleaños o lo que sea. Entonces, capaz que nosotros no pagaríamos demasiado, pero la persona que lo recibe, bueno, tiene valor sentimental, no tiene valor emocional. Entonces, es difícil estimar cuánto pagaríamos por esto, pero para esa persona que lo recibió probablemente tenga más valor. Y ahora voy con la última foto familiar, pero prometo que esta es la última. Esta otra familia, que en principio no sabemos quién es. ¿Cuánto pagarían por esta familia? Tercer foto familiar. De estilos bien distintos. Más que las anteriores, menos que las anteriores. ¿Alguna cifra en particular? Nati dice que pagaría más. Alguien que pague menos, que le guste menos. Más y sería. ¿Idea de cuánto pagarían por esto? ¿Una cifra? No lo compro, Jocelyn. No está afín. Está bien. No te culpo, Jocelyn. Un poco más pagarían. Capaz que más de los 500 pesos de la familia Jones. Si es una copia a 4 pagaría los 500, dice Nati. Bueno, capaz que con 500 está bien, te llevas una copia a 4 de esto. Bueno, es un formato un poquito más grande que a 4 el original. Y esto, lamentablemente no les puedo decir cuánto costaría porque es una pieza invaluable. De hecho, es una pintura de la familia Solé, pero es un Picasso, ¿sí? Picasso en su periodo azul retrató a la familia Solé, esto es del 1903, y está en el Museo de Bellas Artes de Lille, en Bélgica. Pero en principio lo interesante de esto es que las tres familias que le mostré son tres familias desconocidas, ¿sí? Y como podemos ver, el valor que le asignamos a cada una de estas imágenes varía sustancialmente por un atributo particular que es el significado. ¿Sí? La primera imagen de la familia Jones tenía cero significado para nosotros, no había como ningún attachment, nada que para nosotros nos hiciera valorarlo, entonces en principio no pagaríamos nada, cero, no pagaríamos los 500 pesos. La segunda, dijimos, bueno, esta familia no sabemos ni qué familia es, no tiene nombre ni nada, pero entendemos que puede dar un valor emocional. Y esta tercera familia, la familia Soler, tampoco conocemos a la familia Soler, pero entendemos que es un Picasso y de hecho es invaluable, entonces estaríamos de pronto dispuestos a pagar un poquito más. Estaría más interesante tenerla, ¿sí? Entonces, acá creo que lo interesante es pensar que lo que hace cambiar cómo percibimos estos es el valor. Y eso es fundamental para la idea del diseño, o sea, de la innovación impulsada por el diseño. Entonces, déjenme explicarles algo más que nos va a ayudar a entender el concepto. Cuando pensamos en innovación, como mencionaba antes, típicamente pensamos en una solución nueva, ¿no? Novedosa a un problema dado, como podría ser el de iluminar en la oscuridad, ¿sí? Entonces, en algún momento histórico alguien desarrolló la vela y eso fue una gran invención para poder iluminar en la oscuridad, genial, y por portar el fuego en principio, ¿no? Podríamos iluminar en una caverna, podemos iluminar en una casa, mismo estando afuera. No es lo más conveniente, pero funciona. Al nivel tecnológico, de hecho, bastante interesante. Por supuesto que después vinieron otras innovaciones de corte tecnológico, como por ejemplo la bombita de filamento, ¿sí? Que es mucho más eficaz, ilumina mucho mejor que la anterior. Obviamente necesita otra infraestructura tecnológica para que funcione, pero la bombita incandescente ofrece una mejor solución al mismo problema. Y después de eso vinieron otras soluciones que no son de pronto más eficaces, pero sí son mucho más eficientes. ¿Sí? La bombita fluorescente, por ejemplo, usa ¿no? gases nobles que los estimula y nos genera esta luz, y es mucho más eficiente que la anterior. De pronto no más eficaz, la cantidad de luz probablemente sea la misma, que podría emitir, pero lo hace con un menor consumo, entonces es más eficiente. Y después vinieron otras soluciones, ¿no? Como por ejemplo las bombitas de LED, o el LED si se quiere, no este diodo emisor de luz. Entonces, lo que vemos acá es cómo hay una evolución que va desde la vela, ¿no? hasta lámpara LED, donde se resuelve el mismo problema, pero se resuelve, digamos, de mejor manera, ya sea por la eficacia o por la eficiencia de la solución que provee, ¿sí? Entonces, hay, si se quiere, innovaciones radicales acá, pero también hay innovaciones de tipo incrementales, donde se mejora un poquito, ¿no? Pero también vemos que en algunos de esos casos el salto es bastante cualitativo. Y esto es interesante desde el punto de vista de la innovación. Y esto es lo que llamamos innovaciones de productos, ¿sí? Que es la introducción de un bien o un servicio. Cuando hablamos de productos, como hablamos del marketing en general, hablamos de bienes o servicios indistintamente. Este,
Pero hablamos de que es una innovación en producto cuando se introduce un bien o un servicio que es nuevo o que tiene características o usos previstos significativamente mejorados a lo que existía. ¿Sí? Eso creo que es bastante claro. Pero en general, eficiencia y eficacia no son las únicas métricas, si quiere, o las únicas formas en las que podemos mejorar un producto o lo que podríamos innovar. Y esto creo que es lo más interesante acá, porque hasta ahora esto es innovación común, digamos. Pero cuando vemos productos como este, por ejemplo, que es una bombita de filamento, ¿sí? Pero que de hecho es oscura, en realidad no es ni más eficaz ni más eficiente que las anteriores. ¿Sí? De hecho, es menos eficiente porque es de filamento, o sea que una bombita o una luz, una lámpara LED es muchísimo más eficiente que esto, y tampoco es más eficaz porque de hecho el cristal que la rodea es oscuro, entonces emite menos luz. Esto en principio no tendría sentido. ¿Por qué alguien haría este producto? ¿Sí? No es más eficaz ni más eficiente. ¿Por qué alguien desarrollaría esto? Y lo hacen porque alguien entendió en algún momento que esas dos variables no son las únicas variables importantes al momento de innovar. Hay otra tercera variable que es la deseabilidad. ¿Qué tan deseable es un producto? ¿Sí? Entonces, este producto en algunos contextos es más deseable que los anteriores. Mientras que la bombita de LED que le mostraba antes puede ser súper eficiente, no es tan bonita necesariamente. Y esta, si uno quiere, por ejemplo, darle un ambiente a una pieza en particular, a una habitación, cumple eso mucho mejor, ¿sí? Ese requisito lo cumple mucho mejor. Entonces, lo que Tim Brown, el CEO de IDEO, esta consultora californiana de diseño, los dice es que la innovación en general ocurre, o la mejor innovación ocurre en la intersección de tres variables, ¿sí? Una que es la factibilidad, o sea, la factibilidad técnica, que es lo que podemos producir, que es lo que se puede hacer, y por otro lado tenemos lo que llamamos la viabilidad económica o viabilidad financiera, es decir, qué es lo que podemos producir efectivamente porque tenemos la capacidad financiera de hacerlo y hay alguien que nos va a estar comprando este producto, es decir, podemos mantenernos, somos sustentables en el tiempo. Eso está bien, pero por otro lado tenemos que buscar lo que es deseable, es decir, qué es lo que las personas quieren, ¿sí? Porque algo que podemos hacer y algo que podemos vender está bien, pero es importante entender qué es lo que la gente va a querer comprar, ¿sí? Qué es lo que la gente desea. Si no entendemos qué es lo que la gente desea, es difícil que podamos realmente innovar, porque la innovación no es solamente producir algo nuevo, sino que es producir algo nuevo que la gente quiera, ¿sí? Esto es bien interesante. Producir algo nuevo le llamamos invención, le llamamos innovación cuando eso se disemina exitosamente en un mercado. Esa es la definición del libro, digamos. Disemina exitosamente en un mercado quiere decir que la gente lo prefiere a las soluciones anteriores, ¿sí? Y para eso, entonces, debe ser deseable, ¿sí? Por ahí, claro, ¿se entiende? ¿Sí? Genial. Buenísimo. Entonces, para volver a las velas, me gusta este ejemplo porque me parece que lo representa muy claramente, cómo a unas empresas o como a una gente es muy astuta al momento de innovar cuando otras personas no entienden del todo cómo se podría estar innovando en un determinado sector. La empresa Price Candles, que es una empresa inglesa, bueno, de hecho, ahora está en bancarrota, sí, hace muchos años. De hecho, se declaró en bancarrota en el 2001. Es una empresa que fue fundada en 1830 y fue durante mucho tiempo el mayor productor de velas del mundo, ¿sí? Producía velas a una escala que no se puede imaginar. Pero en el año 2001 se declaró en bancarrota, en principio, porque como ustedes se imaginan, ya la gente no consumía demasiadas velas para iluminar, ¿sí? Capaz que iglesias o, no sé, gente que tiene temor de que pueda haber un apagón, cosas por el estilo, pero en general las velas fueron cayendo en desuso. Pero en ese mismo punto había otra empresa que estaba vendiendo más velas que nunca, ¿sí? Cuando vemos esto, ya es bastante vieja esta gráfica, va hasta el 2010 de hecho nomás, o sea que está atrasada 15 años, pero les prometo que la gráfica ha seguido avanzando. Nos muestra el consumo de velas a nivel mundial, perdón, a nivel de la Unión Europea, en toneladas, ¿sí? Entonces vemos que si bien durante mucho tiempo había estado bastante bajo, porque bueno, porque había tecnologías más apropiadas, en algún momento empezó a repuntar, ¿no? A finales o a principios de los 90 empezó a repuntar y ya para el año 2005 estaba bastante alto. Y eso tiene que ver con que algunas otras gente, algunas otras empresas se dieron cuenta que las velas podían cumplir con o podían suplir, si quiere, otras necesidades que no necesariamente eran las de iluminar como lo entendíamos previamente, ¿sí? Este concepto hizo que algunas empresas como Yankee Candle empezaron a producir este tipo de velas, que son velas aromáticas que ayudan a generar un determinado ambiente, una atmósfera, y no necesariamente tienen que ver con iluminar. Tienen que ver con iluminar, pero tienen que ver con iluminar dentro de determinadas características, ¿sí? Es un producto que desde su eficiencia o su eficacia es bastante malo, de hecho, ¿no? De hecho, viene en un frasco y tiene una etiqueta grande, o sea que no podemos ver del todo la llama. O sea, tiene problemas para iluminar en ese sentido,
Pero eso no importa porque no se trata de qué tan efectivo es para iluminar, sino que se trata del tipo de luz que genera y cómo genera un ambiente particular, además de ser una vela aromática, ¿sí? Entonces, esto es bien particular porque hay gente que se dio cuenta de eso, se dio cuenta que podía vender este producto, mientras que el mayor productor mundial, que era Price Candles, se estaba fundiendo, había otra empresa, Yankee Candles, y una cantidad de competidores, que empezaron a hacer muchísimo dinero entendiendo esta otra variable, ¿no? La de la deseabilidad. Esto es súper interesante porque... eh, 2020-2021, las ventas, molesto estas noticias es de Reino Unido, pero lo mismo pasó en otras partes del mundo, que es porque la gente empezó a estar más tiempo en casa y de hecho mucha gente estaba estresada por el COVID, por la pandemia y demás. Hubo una explosión en la venta de velas aromáticas que generaban como que te ayudaban a sentirte mejor cuando estabas en casa, ¿sí? Si querías relajarte de noche, pronto querías tomar un baño o lo que sea, esto te ayudaba a generar ese ambiente. Y para otros, muchos otros motivos que podrán o no imaginarse. Pero bueno, lo interesante es que esto sucedió, hubo una explosión, salud, de ventas de velas. Y por supuesto después la empresa Yankee Candles y otras siguieron como innovando, si se quiere, desde el punto de vista eh, no radical, pero sino incrementalmente, ¿no? De a pasitos. Por ejemplo, ahora ofrecen esas velas donde la etiqueta puede ser una foto que vos envíes a la empresa, ¿sí? Entonces imprimen eso como parte del producto. Entonces también agregan valor desde ese lugar, ¿sí? Entonces, lo que es interesante entender que mientras que la teoría en general nos dice que la innovación tiene que ver con soluciones novedosas, que es un poco lo que ustedes mencionaban, hay parte de la teoría que explica que también lo que es importante es el significado, ¿sí? Es la experiencia de uso. Entonces, si bien ¿no? Ese tipo de soluciones que son muy eficientes, muy efectivas, cumplen con parte de la premisa, no cumplen del todo con la premisa. Y eso explica por qué se producen y se venden productos como ese, ¿no? Una lámpara que es la luna o que simboliza la luna, porque hay una experiencia de uso que tiene un significado particular y que agrega valor a los usuarios, ¿no? A los consumidores. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Bien? Perfecto. ¿Dudas, comentarios, preguntas? ¿Hasta ahí? ¿No? ¿Todo clarísimo? Genial. No se Gracias, Nati, por inhiban, el pueden thumbs up. preguntar, ¿eh? No se niega. Exacto, Igual no lo se niega. tenemos lejos a Fede, así que no nos puede hacer nada. Claro. Bueno, entonces un poco para ir al fondo de la cuestión esta de la innovación impulsada por el diseño. Tenemos lo que estuvimos viendo hasta ahora, que no son esas innovaciones tecnológicas, que quiere decir que hay un cambio más o menos radical a nivel tecnológico, y hay una cantidad de ejemplos que podemos ver. Por ejemplo, algunos de ustedes conocerán Blockbuster, se acordarán de Blockbuster, ¿no? Que esta empresa que una rentadora de películas, originalmente en formato VHS, y cómo eso en sí mismo era una innovación de corte radical, porque antes no se podían alquilar las películas, los formatos eran solamente para cine. En algún momento la tecnología del VHS habilitó a que esto se pudiera hacer, esto surgió, pero más adelante aparecieron otros competidores también de base tecnológico, como ser Netflix, que lograron desplazar a estas empresas, ¿sí? Porque ofrecen algo más interesante. Eh, lo interesante de esto es que estos no son el único tipo de innovaciones, ¿no? También existen lo que llamamos innovaciones impulsadas por el mercado, que tienen que ver menos con la capacidad tecnológica de desarrollar un producto nuevo, ¿sí? Que desplaza a los demás, y más con entender necesidades latentes en el mercado, ¿sí? Las cosas que están ahí y que alguien debería poder explotar. Y en general, a nivel tecnológico, estas soluciones son mucho menos, en general, no siempre, pero mucho menos sofisticadas, ¿no? Productos como este, por ejemplo, ¿no? Estos brazos para sostener los celulares, que está lleno de ellos, y los habrán visto, no sé, en los Uber, en los taxis y demás, en una cantidad de otras aplicaciones donde alguien se dio cuenta que había una necesidad insatisfecha y desarrollaron este producto puntualmente para eso, ¿sí? A nivel, de nuevo, tecnológico, no es particularmente sofisticado, pero cumple bien o satisface bien una necesidad latente en el mercado. Este otro producto, que también imagino que estarán familiarizados, de nuevo, no es un producto particularmente sofisticado, pero sí se vende de a millones porque cumple con una necesidad del mercado insatisfecha, ¿sí? Estos son lo que llamamos innovaciones impulsadas por el mercado. Este otro teléfono, este otro producto, yo lo encuentro particularmente interesante porque es tecnológicamente más avanzado que lo que vimos recién, los otros ejemplos, pero cumple con otra necesidad del mercado. ¿Ustedes conocen este producto? ¿Han escuchado hablar de esto o lo reconocen? ¿No? Está ahí, Eh, ¿no? Y que Juliet, no, por ahí no. Bien. Este producto se llama Light Phone y es lo que se conoce como un dumb phone, un teléfono tonto, ¿sí?
en contraposición a los smartphones. Y esto responde a la necesidad de que mucha gente pasa mucho tiempo enfrente de la pantalla, sobre todo enfrente de la pantalla del teléfono. Entonces hubo una empresa, o ya ahora hay varias empresas que se dieron cuenta que hay gente que está completamente adicta a su teléfono y que había una forma de tratar de ayudarlos a salir de eso. Entonces ofrecen estos teléfonos que se llaman Light Phones, donde en general tenés, si no todas, la mayoría de las prestaciones que tendrías en un smartphone, pero está diseñado para que vos no generes una relación adictiva con él. Entonces, la pantalla es blanco y negro, no tiene notificaciones, no vibra, solamente, o en general no vibra, genera un Light Phone, dicen a ti. Este se llama Light, para que te escribo acá. Lightphone, ahí. Pero hay otras variantes de esto, hay otros productos muy similares. Pero la idea es justamente eso, es entender que había una cantidad de gente en el mercado que no quería una nueva funcionalidad. Lo que quería es poder usar su teléfono, usar esas prestaciones, poder llamar, mandar mensajes, de pronto, si lo necesitan, navegar en internet o usar un mapa inclusive, pero quieren poder cortar con la relación de dependencia que tenían con su celular, con su smartphone. Entonces, esta empresa entra en el mercado justamente para satisfacer esa necesidad. Lo que es interesante a nivel de la innovación impulsada por el diseño es que lo que nos dice la teoría, al menos, o en particular la persona que definió este término, que es un académico italiano llamado Roberto Berganti, dice que está esta cosa que se llama innovación impulsada por el diseño, donde tecnológicamente puede ser muy avanzado o menos avanzado, eso no es lo más importante, pero lo que es más importante es que permite una reinterpretación de los significados, ¿sí? Nos ofrece un significado nuevo y por eso es que se genera una innovación, ¿sí? Piensen en la vela, ¿sí? La vela, donde las empresas que producían velas estaban declinando masivamente, y hubo alguien que se dio cuenta que podíamos cambiar el significado de la vela y capaz que ya no era más para iluminar, sino que era para generar un ambiente particular, que era, por ejemplo, para usarlo como aromatizante, y eso al cambiar el significado permite una cantidad de ventas, permite un nuevo producto que no existía en el mercado. Eso es lo que llamamos innovación impulsada por el diseño, ¿sí? Esa innovación que tiene mucho más que ver con el cambio de significado que con el cambio tecnológico, aunque puede tener, a nivel tecnológico puede ser muy sofisticado también. Y lo que Berganti dice es que esto es un proceso de tres etapas donde uno debe escuchar, interpretar y después abordar la solución. Y el escuchar tiene que ver con entender lo que está pasando en el mercado, cuáles son las cosas que, o las necesidades latentes, pero sobre todo con interpretar y reinterpretar. No ofrecer necesariamente lo que la gente quiere porque lo pidieron, sino porque está en la capacidad de uno como diseñador, como innovador, si quiere, de ofrecer algo que es distinto a lo que existe, ¿sí? Ofrecer un nuevo significado. Esto es algo que hay una frase que se le atribuye a Henry Ford, que no sé si alguna vez la han sentido, que dice que si él le hubiese preguntado a la gente qué querían, la gente hubiese dicho probablemente caballos más rápidos en lugar de automóviles, que es lo que obviamente Ford es conocido por. No, entonces, esta idea de que la gente no necesariamente siempre sabe lo que quiere, e innovar tiene muchas veces que ver con esta idea de interpretar la necesidad y ofrecer algo que de pronto a nivel de significado es totalmente distinto más allá de que está satisfaciendo una necesidad existente. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos por ahí? ¿Por dónde viene? Genial. Entonces, algunos ejemplos de esto. Gracias, Lian. Este es el primer reloj de pulseras, un reloj Breguet. Es una innovación de tipo tecnológica, como se podrán imaginar, porque no existía ese tipo de tecnología que permitiera miniaturizar un reloj. Más adelante surgieron relojes como este Casio, ¿no? Es un Casio de cuarzo, un Casio digital, que también es una innovación de tipo tecnológica, porque cambia la forma en la que funciona, o sea, el mecanismo, bueno, eso no es un mecanismo, es un dispositivo digital, ¿sí? Que cumple la misma función, pero es mucho más, de hecho, mucho más eficiente y efectivo para eso. La hora es mucho más precisa que los relojes mecánicos típicamente y utiliza muy poquita energía, ¿sí? Eh, lo que es interesante de esto es que ver que en principio hubiese parecido que no había lugares para más innovaciones desde ese punto de vista, pero en algún momento apareció Swatch y de alguna manera cambió la lógica detrás de estos productos. Y lo que es interesante es entender cómo cambió la lógica. Y para mostrarles eso les muestro los precios de estos relojes. El primer reloj, el Breguet, cuesta aproximadamente unos 36.000 libras. El Casio, que es un reloj súper efectivo, súper eficiente, unas 27 libras. Y el Swatch, unas 77, ¿sí? El Swatch tecnológicamente no es necesariamente mejor que el Casio, ¿sí? No es particularmente mejor que el Casio. Lo que tiene interesante es que Swatch logró entender que había gente que quería relojes no para ver la hora, sino que los quería como un accesorio de moda. Y eso es lo que le permitió a Swatch generar colecciones que uno puede usar en lugar de tener un solo reloj, de pronto tenés
dos, tres, cuatro, hay gente que tiene colecciones, tiene 15, 20, 50 relojes, pero inclusive hay gente que tiene relojes de distintos, el mismo modelo, pero de distintos colores para usar con distintos atuendos, ¿sí? Se eligen un outfit azul, entonces se van con este, y el día de mañana van con uno rojo, entonces eligen uno rojo. Entonces, esa idea es que es sacar el producto de su contexto en el que existía y reformularlo. Decir, bueno, esto está bien, es un instrumento para medir la hora, pero puede ser un accesorio de moda. Eso es lo que Swatch hizo muy bien, entender eso, y por eso es lo que le permite vender un reloj que es tecnológicamente no superior al Casio por 50 libras más que el Casio. ¿Sí? Es esta lógica que está detrás. Y hay una cantidad de ejemplos de esto, pero de pronto a nivel inclusive más sofisticados. Esto es una publicidad del Sony PlayStation 5, ¿no? Donde es interesante qué es lo que vemos acá. Vemos la consola, ¿no? Que tiene un formato bien particular, tiene como esa luz azul adentro. Vemos el joystick o el joypad, que tiene como toda una estética muy futurista, ¿no? Y estas franjas atrás con alguno de los juegos que se pueden jugar. Entonces, claramente si uno ve esto, entiende que tiene una pil a como un segmento muy particular, habla del producto en sí mismo, que más allá de que no tiene sentido hablar de la consola físicamente, está presentada ahí como un producto tecnológico, no como high-tech, y el tipo de juegos que se pueden jugar. Si vemos la publicidad de The Xbox, por ejemplo, de la consola de juegos de Microsoft, algo bastante parecido. Acá se ve los usuarios, se ve a los jugadores, eh, pero tiene como una estética bastante agresiva. Vemos algunos de los juegos que se pueden jugar. El énfasis está dado justamente por eso. Y en principio, todas las empresas que producían los juegos o que producían consolas tenían una estética bastante particular o se enfocaban en los mismos segmentos de mercados, ¿sí? Apelaban a lo mismo, a los mismos sentimientos. Por ahí en un momento vino la empresa Nintendo, dijo, ¿sabes qué? Podríamos hacer algo bastante distinto si resignificamos jugar. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con estas estéticas high-tech, ni con la agresividad de los juegos, ni con, ¿no? esta estética como rápida y como vertiginosa, sino que jugar juegos, videojuegos puede ser una actividad, si se quiere, mucho más familiar. Y logró cambiar y apelar a un mercado gigantesco, vendió millones de consolas con Nintendo Wii, entendiendo que había un mercado que estaba desatendido, ¿sí? Para mí esta publicidad de Nintendo me resulta súper interesante porque acá casi que ni se ve la consola, de hecho apenas se ven los joysticks, ¿sí? Lo que se ve es a la familia jugando, que eso era algo que previamente no existía. O sea, siempre se apelaba justamente a este jugador joven, o a este jugador o jugadora joven, a juegos rápidos, con gráficos súper avanzados, y Nintendo Wii no hace nada de eso, y sin embargo logró innovar desde ese lugar. Entonces, esto es lo que conocemos como innovación impulsada por el diseño. Es la resignificación de los productos, y de nuevo productos entendidos como bienes o servicios, donde podemos ofrecer un significado nuevo para de alguna manera habilitar a segmentos de mercado que están desatendidos. ¿Sí? Esa es la lógica detrás de la innovación impulsada por el diseño. No tiene que ver con el diseño del producto propiamente, no es el diseño del producto en sí mismo, sino que es la resignificación de esos productos y cómo eso de alguna manera habilita o le habilita a la organización a atender a nuevos mercados. ¿Se entiende por ahí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Sí? Genial, notable. Entonces vamos al siguiente concepto entonces, de alguna manera cubrimos el primero que era innovación impulsada por el diseño y el otro que íbamos a mencionar hoy es lo que llamamos innovación impulsada por la marca, ¿sí? Que entiendo que tiene sentido para lo que están estudiando en este momento y para lo que están emprendiendo también. Eh, Me gustaría arrancar por preguntarles qué es una marca. Alguien que se anime a comentar qué es una marca en sus propias palabras. ¿No? O Están dejen de preguntarles de otra tímidos. manera. A ver, Están Lía. todos timidísimos. No, pobre Lía, no la pongas en ese compromiso. Es como la Eh, identidad. Está bien. La identidad puede ser la identidad de un producto o mismo del productor, ¿no? Si quiere. También. Sí, no es algo distintivo. O sea, que lo distingue de otros productos, de otras cosas. Sí, total. Es que en el origen de marca tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con distinguirnos de otros. Acá creo que lo interesante es que tal vez la mayoría de nosotros no solemos pensar en las marcas como uno de los elementos que nos pueden ayudar a innovar.
Entonces, un poco esto de la innovación impulsada por la marca tiene que ver con eso. Esta es una definición de marca, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Lía. De hecho, una definición del amigo Eric Roskam-Abing, que es un académico, un profesional de hecho holandés, dice que la marca es una visión que se comparte entre las personas y que define la relación que una organización aspira a tener con sus grupos de interés, ¿no? Con los stakeholders. Esta idea de que todos, en todos los stakeholders o todos los grupos de interés de una determinada organización, compartimos una visión de lo que es esta otra organización, ¿sí? De esta otra empresa, si quiere. Entonces, la marca no es solamente los aspectos distintivos que pueden ser visuales o no, sino que es esa visión compartida, creo que es una definición por lo menos interesante, que es la que vamos a estar usando para explicar este concepto. Fede, pero tengo una pregunta. Dale, obvio. ¿Los stakeholders pueden ser también los que terminen definiendo cosas o nunca es, o sea, una relación así como Sí, de que va y vuelve? sí, está buenísima la pregunta. Sí, totalmente. Creo que eso es súper importante en la definición de Abing, porque en general durante mucho tiempo se pensó que la marca era algo que nosotros creábamos y le imponíamos al otro. Y ahora lo que se entiende es que las marcas son mucho más dinámicas que eso, ¿sí? Y que Claro. estos grupos de interés, que pueden ser tus clientes, pero pueden ser tus productores, pueden ser, no sé, inclusive, no sé, los grupos que te regulan, no sé, una agencia gubernamental, también definen la marca de alguna manera, ¿sí? Hay aspectos de la marca que vos no querés que sean así, pero así es como esa visión compartida, ¿no? Pensemos en, qué sé yo, eh, no sé, Tenfield, ¿no? Tenfield es una empresa que se dedica, ¿no?, a la televisación de productos deportivos, ¿sí? Pero si vos le preguntás a la gente qué es lo que piensa de la marca, piensan cosas, ¿no?, que algunas están alineadas con lo que la empresa quiere imponer y a otras que de pronto no, que son más negativas. Dije Tenfield por nombrar uno X, pero podría ser McDonald's, qué sé yo, Kutza, la que se imaginen. Entonces, la marca es importante porque es esa visión compartida. Algunos de esos elementos son los que vos querés crear y podés regular y podés como de alguna manera controlar, pero esa visión compartida justamente tiene que ver con elementos que uno no controla, ¿sí? Lucía decía que es la cara que representa un producto. Ahí te veo recién, Lucía. Sí, totalmente. Tiene que ver con esto, tiene que ver con esos rasgos identitarios. Pero bueno, está esa componente que es interesante, que es el ida y vuelta, ¿no? Cómo se construye la marca entre todos los actores relevantes, ¿sí? Entonces, esta visión que es compartida entre todos ellos, ¿sí? Eso es lo que de alguna manera hace la marca a la marca. Este producto es un producto de una marca en particular que estoy seguro que conocen. ¿De qué empresa es esto? Cat. De Cat. ¿Qué hace Cat? Si les pregunto a ustedes qué hace Cat, ¿qué dirían que hace? ¿Es una empresa de qué? ¿Es una marca de qué? De maquinaria, de construcción, ¿Mm? pero Es también, una... ¿Vale? perdón, también lanzaron toda una línea de ropa y de calzado que empezó siendo como para construcción, pero ahora la gente también como que lo usa en el día a día, ¿no? Total. Totalmente, sí. No vi quién dijo eso, pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, ahí por ahí Nati decía maquinaria industrial, pero también accesorios. Entonces, poco eso que están comentando, ¿no? Es una empresa que de pronto surge como una empresa de maquinaria industrial. Sí, pero en algún momento se pasa o empieza a producir estos otros productos, ¿no? Vemos esas botas. Y es interesante porque no sé si tienen mucha experiencia de pasar por construcciones, pero en general la gente que trabaja en construcción no usa ese tipo de botas, ¿sí? Entonces es interesante porque es un accesorio de moda que representa, digamos, si quiere, los valores y la estética de la marca, pero que no está necesariamente asociado a las actividades que la marca estaba asociada, ¿sí? Entonces, parece ser como un artículo que podría ayudarnos si nosotros estamos en una construcción, pero nadie en la construcción, de hecho, utiliza estos productos, ¿sí? Lo mismo con otros productos que genera. Sí, este es un teléfono CAT, un smartphone, que no sé si lo logran ver de todo, pero la imagen que aparece ahí como de fondo de pantalla es una foto térmica. Entonces, este celular tiene una cámara térmica. Una cámara térmica es una cámara que te permite hacer un mapeo del calor que hay en un lugar, ¿sí? Entonces, es un instrumento de alguna manera técnico, que podría usarse técnicamente, pero en general las personas que consumen este producto no son personas que trabajan en una obra tampoco. Compran este producto porque se asocian con una cantidad de características de pronto estéticas y de quiénes son, ¿no?, esas personas, de su identidad,
que entienden que la marca de alguna manera acompaña, ¿sí? Y CAT ha seguido expandiendo, de hecho, produce hasta juegos, ¿no? O juguetes. Esto que se ve acá no es una pala mecánica de juguetes, como parecía la que veíamos antes, pero de hecho es un juguete. Entonces, ha trascendido obviamente la máquina industrial para producir este tipo de productos software. También, lo interesante de eso es que esto lo ha hecho a través de licenciamientos de marca, ¿sí? CAT no produce todo esto. CAT lo que hace en la medida es, se enfoca en lo que es, lo que sigue siendo su core business, ¿no? Que son esta máquina industrial, pero licencia su marca a otros productores, ¿sí? A otras empresas manufactureras que producen estos otros productos, ¿sí? Con los que veíamos antes, las botas, los celulares, los juguetes y demás. Y esta información, de hecho, está bastante desactualizada porque es del 2019, o sea que tendría que cambiar esta slide. Pero creo que el punto es claro, es la idea de cuánto dinero genera CAT a través del licenciamiento de su marca, ¿sí? A través de poder innovar en productos, ¿sí? Que tienen que ver con lo que la marca de alguna manera representa, pero que no están atados necesariamente a lo que la marca producía originalmente. Sí, de hecho, si uno va a la web de CAT, te dicen que están buscando, que estos son todas las cosas que ya tienen licencias, pero que de hecho están buscando licencias o licenciatarios para otros productos. ¿Sí? Eso es bien interesante porque lo que están diciendo es, che, si vos tenés una empresa que hace productos tecnológicos, nos interesaría escuchar de vos. Capaz que podemos licenciarte la marca y vos haces algo con nosotros. O sos una casa, un publishing house, una editorial, capaz que hay algo que podemos hacer contigo también. Eso es bien interesante porque son formas, digamos, que tiene la empresa de seguir innovando, de impulsar nuevos productos, nuevos servicios a través de terceros, a través de licenciamientos, ¿sí? Eh, en algunos casos pasa esto otro, ¿no? Esto es un chiste que es un poco tonto, pero de alguna manera lo que dicen es, están estas dos personas ahí yendo con lo que sería como una barraca, si se quiere, eh, y el comentario es, estaba buenísima esta marca cuando hacían taladros, ahora que es como un lifestyle brand, ya no sé ni quiénes son, ¿no? Y esto sucede. Lo que quiero decir con esto es que hay límites respecto de cuánto uno puede estirar la marca, ¿sí? Y hay muchos ejemplos conocidos de licenciamientos de marca o inclusive marcas que se han intentado estirar que han fracasado estrepitosamente. Un ejemplo, un solo ejemplo de eso que me parece interesante porque es como todos lo conocemos y la disonancia cognitiva de este ejemplo es como tan fuerte que nadie puede creerlo. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace Colgate? ¿No? Antes les pregunté por Cat y todos más o menos lo podían responder. Si les pregunto qué hace Colgate, ¿qué dirían que hace Colgate? Pasta de dientes, o sea, todo lo que es bucal, enjuague bucal. Total, eso, pasta de dientes, eso es bien interesante, ¿no? Pasta de dientes capaz que originalmente la conocíamos por eso, pero ahora capaz que la conocemos como una empresa que se dedica a la salud bucal, de una cantidad de productos, hilo dental, cepillos, enjuague bucal, qué sé yo. Una cantidad de cosas que están relacionadas a ese espacio. Y si les pregunto, a qué sabe o a qué huele Colgate? ¿A qué huele Colgate como empresa, como marca? A menta. A menta. Tiene tremendo gusto a menta Colgate, ¿no? Y eso nos pasa. O sea, ahí cuando pensamos en marcas, en general asociamos con una cantidad de cosas que son parte de la visión que está compartida que tenemos. Y es por eso mismo que fue tremendo fracaso cuando Colgate, por allá por los 80 se le ocurrió empezar a producir lasañas congeladas, ¿sí? Porque era imposible para los clientes de Colgate asociar Colgate con este producto, ¿sí? Más allá que tienen como unas hojitas de albahaca por ahí, esto no tiene gusto a menta. Genera una disonancia cognitiva muy importante para los consumidores, ¿sí? Entonces, hay un límite a lo que tanto se puede estirar la marca. En este caso es un caso, bueno, claramente de fracaso, en el que la empresa intentó estirar la marca, tratar de alcanzar en principio lo que parecía ser un nuevo mercado muy interesante, que era el de los productos congelados, este es de 1982. Hasta ese momento en realidad no se vendía comida o sobre todo alimentos congelados. Entonces cuando eso empezó a surgir como muy fuertemente en Estados Unidos, Colgate dijo, yo me quiero subir a este tren y tenemos una marca fuerte, la gente nos conoce, podemos lanzar un producto. Bueno, fracaso estrepitoso porque no había una asociación directa entre la marca y en general lo que pasaba es que la visión compartida de marca entraba en conflicto con este otro producto. Entonces, eso no funcionó, ¿sí? Entonces, esta es otra definición de innovación, pero es de la misma persona, de Eric Ross-Canabin, del que hablaba de marca previamente, que tiene sentido respecto de lo que es la innovación impulsada por la marca, ¿sí? Ross-Canabin dice que la innovación es la creación de nuevas ofertas que sean
valiosas, originales y significativas. La innovación puede referirse a productos, servicios, mercados, procesos y modelos de negocios y no incluye necesariamente la nueva tecnología, que es algo que ya mencionamos. Pero está interesante esto de la cuestión significativa, ¿no? Ya lo mencionábamos cuando hablábamos de la innovación impulsada por el diseño. Lo que es bien interesante de lo que nos dice Roscoe Marvin es que la innovación necesita la marca para tener sentido, ¿sí? Uno puede lanzar unos productos innovadores, que sean totalmente innovadores, pero en general si uno es una empresa ya existente, el público espera que los nuevos productos, los nuevos bienes y servicios que se producen, estén alineados con la marca, ¿sí? Entonces, lo que dice es que la innovación, los nuevos productos que esté lanzando la empresa o la organización, de una manera necesitan ese alineamiento, necesitan a la marca para que la gente pueda hacer sentido de qué es este producto, ¿sí? Y yendo un poco a lo que mencionaba Lía previamente, esto tiene que ver cómo se ha cambiado la percepción de la marca. ¿Sí? Antes pensábamos en la marca como un signo de propiedad, ¿sí? Estaba conectado a su dueño, conectado a quienes sean los dueños de las empresas, era una fachada a través de la empresa, podía, digamos, de alguna manera esconderse, era creado por el propietario y nada, se gestiona y se controla, y es algo que se pone arriba del producto o del servicio, ¿sí? Que está de alguna manera construido para influir en el usuario, en esa decisión de compra. El pensamiento más actual de la marca es bastante distinto. Dicen que de nuevo trata de representar una visión, ¿no? ¿Sí? La marca está hecha para representar una visión de lo que la organización intenta hacer. Está conectado al dueño o a los dueños, digamos, de la empresa, pero también está conectado a los usuarios. Es algo que es de ida y vuelta, yendo al comentario de día, ¿no? Tiene que poder ser permeable, tiene que poder influenciarse para poder adaptarse a sus usuarios, ¿no? Y de alguna manera es el lente a través de los cuales se ve más claramente a la empresa, ¿sí? La marca debería ayudar a entendernos qué es lo que hace la empresa, ¿sí? Es co-creado y de alguna manera está coacheado, digamos, porque uno puede intentar gestionarla, pero tiene que estar atento a ese ida y vuelta con los consumidores, si no, digamos, la marca carece de valor, carece de sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué rol tiene esto en lo que llamamos la innovación impulsada por la marca? Es la idea de que existe una promesa de marca, ¿sí? Entonces, la promesa de marca es lo que la organización a través de su marca intenta comunicar con sus públicos interesados, los stakeholders que mencionábamos antes, ¿no? Y esto comunica en dos sentidos. Comunica hacia afuera de la empresa, lo que vemos hacia la derecha, y genera, ¿no? Hace un seteo de expectativas, ¿no? De alguna manera de lo que la gente puede esperar de la empresa, y comunica internamente, y eso es lo que dice Roscoe Marvin, que debe informar la innovación. La promesa de marca es lo que de alguna manera le dice a la interna de la marca, bueno, estos somos nosotros, entonces nuestras innovaciones deberían estar alineadas con esto. Si esto está bien hecho, esto genera innovaciones, que son nuevos productos, servicios o experiencias, que satisfacen las expectativas generadas por esa comunicación de la promesa de marca. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Es esta promesa de marca, es esta promesa de identidad, de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos, que comunica en dos sentidos. Setea expectativas y le da alineamientos a la empresa para generar esos nuevos productos, servicios o experiencias que de alguna manera van a ayudarnos a satisfacer esas expectativas que generamos previamente. Si no, vamos a tener un desalineamiento, si quiere, entre lo que estamos produciendo y lo que la gente espera de nosotros, que es lo que mencionaba previamente con el ejemplo de Colgate. ¿Sí? ¿Cuál es el rol del diseño acá? Que esto, por eso estamos hablando de esto acá. Bueno, el rol del diseño justamente tiene que ver con el ayudar en ese loop entre la marca y la innovación para ayudarnos a crear, a transformar esa promesa de marca en propuestas de valor que tengan sentido, ¿sí? En propuestas de valor que satisfagan, nos ayuden a satisfacer las expectativas que generamos previamente. Y para mostrarles un ejemplo de esto, como estamos de tiempo, estamos bien, para mostrarles un ejemplo de esto, eh, voy a hablarles de algo que en principio parece totalmente desconectado, pero que con gusto van a encontrar el alineamiento que la empresa encontró. Eh, Entonces, arranco con un ejemplo que mezcla alta gastronomía, como se ve acá, este es un plato muy, muy curado, digamos, eh, con neumáticos, que en principio parecen como dos cuestiones como totalmente inconexas, y se están preguntando qué tiene que ver como un tartar de caballo con una rueda de caucho. La respuesta a esto es una empresa que ustedes solamente conozcan, que es Michelin, ¿sí? Michelin es una empresa que en sus orígenes tenía como, si quiere, promesa de marca, o cómo se identificaban ellos, ser la empresa que hace el tipo de neumáticos que te lleva a cualquier parte.
¿sí? Es un neumático que no te va a dejar tirado. Vos pones un Michelin, no te va a dejar tirado, te va a llevar a donde necesites estar. ¿Sí? Eso de alguna manera es la promesa de marca que Michelin hacía. ¿Sí? Y desde hace muchos años, de hecho, ha cambiado, tiene un eslogan que de alguna manera, el eslogan y la promesa de marca no son la misma cosa, pero es un buen indicador. ¿Sí? Y cuando ves el eslogan actual de Michelin, dice una mejor manera de avanzar. Así sería como podemos, digamos, es una traducción un poco burda, pero this a better way forward podría ser algo así. ¿Sí? Eh, Sus neumáticos de alguna manera siguen siendo seguros, ¿no? Siguen siendo duraderos y asequibles, digamos, que es lo que Michelin quería hacer. Así que cumple la promesa de marca fabricando buenos neumáticos. Y hasta ahí tiene sentido. Pero lo que sucedió es que la movilidad a nivel mundial fue cambiando, ¿no? Piensen cuando Michelin se fue fundada, donde la gente en general no usaba tanto los autos para moverse, para desplazarse como lo hacemos ahora, es más una cuestión urbana, ¿sí? En un momento la movilidad empezó a cambiar y la gente tenía ahora su auto y había rutas y podía ir de AVE, pero cómo navegar de AVE no era tan sencillo. Entonces Michelin lanzó en principio mapas y luego guías. Entonces Michelin, que es una empresa que hacía neumáticos, expandió su marca para empezar a producir mapas y guías. En algunos de estos, de hecho, te los regalaban cuando comprabas un juego de neumáticos, otros neumáticos, te daban un mapa para navegar Uruguay o bueno, cualquiera de los países que se ven ahí. ¿Sí? Y también más adelante empezó a cambiar, empezó a decir, bueno, está bien, nosotros podemos hacer estos mapas, y está bien hacer estos mapas, la gente ahora sabe cómo llegar de A a B usando nuestros neumáticos, pero de pronto tampoco saben qué ver cuando van a esos lugares, ¿sí? Entonces, sin pasar a ser una empresa turística necesariamente, empezó a mencionar lugares que eran importantes para la gente, o sea, a dónde ir, a dónde debían ir. Y siendo una empresa francesa en particular, entendió que algo bien interesante podía ser decirle a la gente a dónde ir a comer. Y fue así que Michelin de alguna manera desarrolló el sistema de estrellas Michelin. O sea, cuando ustedes hablan de un restaurante que tiene 2 estrellas Michelin, es el mismo Michelin, no es otro Michelin. Es la misma Michelin que hace neumáticos de caucho. Bueno, es la misma empresa que le da a los restaurantes de alta gama las estrellas, ¿sí? Y esto surge justamente de haber extendido la marca en un sentido que en principio, si lo vemos ahora, parece como muy desconectado, ¿no? Yendo al ejemplo de Colgate, ¿no? Las pastas de dientes y la lasaña, es como súper desconectado. Si pensamos en eso, cómo Michelin llegó del neumático a los restaurantes de alta gama, parece súper desconectado, pero tiene un sentido histórico. Tiene ese sentido histórico de que la empresa fue expandiendo de alguna manera, no radicalmente, no saltó de la pasta de dientes a la lasaña, sino que fue dando estos pasos incrementales, que se acuerdan que mencionábamos previamente, ¿sí? La idea de que vas innovando de a poquito. Primero generaste los mapas, luego las guías y en algún momento generaste un sistema de estrellas para poder indicar a las personas cuáles son los mejores restaurantes cuando vas a B o C, al lugar que quieras visitar, ¿sí? Y ahora, por supuesto, existe una cantidad de alternativas a eso. Yo qué sé, Foursquare, Yelp, TripAdvisor, Google Maps, que ayudan, pero la métrica de las estrellas Michelin la seguimos utilizando. Los restaurantes siguen queriendo tener, ¿no? Juntar esas estrellas Michelin que hablan de qué tan buenos son. O sea, se convirtió en un símbolo de estatus en sí mismo. Esto es súper interesante porque le ayudó a la marca a seguir innovando en este sentido. Por supuesto que hoy Michelin también produce una cantidad de otros productos que están mucho más relacionados a su core business, como pueden ser estos selladores para los neumáticos, infladores automáticos, inclusive apps, ¿no? Donde tiene los mapas incorporados ahora en un formato digital. Esta no es la única empresa que ha hecho eso. Dyson, no sé si alguien conoce la empresa Dyson, ¿no? De nada. Eh, Muy brevemente, Dyson es una empresa de origen británico que se dedica a producir originalmente ingeniería, pero ingeniería relacionada a las aspiradoras. Y no sé si voy rápidamente a esta foto que les mostraba antes. Esto es uno de los edificios del campus. A Stephanie dice, sí, muy popular redes actualmente. Ah, perfecto, no sabía eso. No sé si llegan a ver ahí, este es el Dyson Building. Dyson es una de las empresas que de alguna manera sponsorea o patrocina al Royal College of Art. Por eso tenemos un vínculo bastante cercano con ellos y porque, bueno, el ingeniero Dyson, fundador, es un antiguo estudiante, digamos, un alumni de RCA. Pero lo interesante es que Dyson, la mayoría de las personas la conocen como una empresa que desarrolla aspiradoras, ¿sí? Pero lo interesante es que esta gente dice, bueno, nosotros desarrollamos aspiradoras, pero básicamente lo que sabemos hacer como empresa de ingeniería es controlar los flujos de aire, ¿sí? Eso es nuestro conocimiento. Entonces
Entonces, en algún momento empezaron a expandirse. Entonces, no eran ya solamente las aspiradoras, sino que eran secadoras de mano, ventiladores y demás. Una cantidad de productos que de alguna manera lo que hacen es mover aire. Todos estos productos, de alguna manera, cumplen con la promesa de marca. La idea de que Dyson ofrece movimientos de aire, o ingeniería de movimientos de aire, movimientos de fluido, o dinámica de fluido, hiper sofisticados, ¿sí? Entonces la gente confía en los productos, lo que le permitió a la empresa saltar de hacer, de nuevo, aspiradoras a producir, por ejemplo, secadoras, ¿sí? Y en algún momento se animaron a dar otro salto, que es en empezar a producir, por ejemplo, secadores de pelo, que nadie en principio quiere asociar una aspiradora, ¿no? Que es como sucia, polvo y demás, con un secador de pelo. Los productos de belleza están como que diametralmente opuestos en términos del significado. Pero fue, de nuevo, a partir de poder extender o expandir la promesa de marca, manteniendo una clara promesa de marca, pero expandirla a otros productos, que eventualmente Dyson llegó a este producto. Y hoy por hoy es uno de los secadores de pelo, no sé si, no tengo claro cuánto cuesta, pero es uno de los secadores de pelo más caros que estén en el mercado. Y la gente entiende que es el mejor secador de pelo que uno podría comprar. Tanto es así que ahora Dyson produce otros productos que no tienen que ver con, ¿no? con la dinámica de flujos. Esto, de hecho, ya no mueve aire, ¿sí? Estos productos saltaron. Eso es una planchita de pelo. Pero es una línea de producto que Dyson ofrece ahora que logró hacer eso a través de mantener una promesa de marca e ir expandiendo el límite de cómo satisfacía esa experiencia de marca. ¿Sí? Entonces, pasar de las aspiradoras a las planchitas de pelo tiene que ver con cómo la empresa entendió cuál es el core de su business, cuál es la promesa de marca, cuáles son las expectativas que la gente tiene respecto de esa marca y cómo poder innovar para satisfacer esas expectativas. ¿Sí? Sí, Martín. No, que también Martina, perdón. encontraron, tranqui, que también encontraron como un, un tremendo nicho para publicitarlo también, que es, o sea, por lo que tengo entendido, trabajan con un montón de influencers, como que también venden como ese estilo de vida, para que a su vez lo reproduzcan estas personas y todos queramos como acceder a eso. Total. Y que es como una estrategia de marketing bastante, dentro de todo, barata para lo que, Mm. no sé. Además, Fede, vos que decías que no sabías el precio, Sí, sale unos 50.000 pesos, una cosa así, por eso es el boom de ahora de hace unos meses. Es carísimo. sí, Es carísimo. es carísimo. Ahí va, bien, bueno, gracias a las dos. Yo no conocía esos detalles, pero sí. Y tampoco conocía que eran tan presentes en redes a través de influencers, pero de alguna manera no me sorprende. Em, Creo que lo que es interesante, y este es el último como concepto antes de cerrar, bueno, primero a nivel de entender eso, cuál es el papel que juega la marca en la innovación, es eso mismo que mencionábamos antes, ¿no? Es la idea de que la marca puede tener un rol bien definido si se usa como herramienta estratégica para definir cuáles son los esfuerzos de innovación, ¿sí? ¿Qué es lo que se debería hacer internamente para satisfacer las expectativas? Pero para cerrar, el último concepto, prometo, es el concepto de Maya. No sé si alguna vez han escuchado hablar de Maya, que tiene que ver con esto de hasta dónde podemos estirar las cosas, ¿sí? Y ¿conocen a este señor que aparece ahí, ya fallecido? ¿Han escuchado hablar alguna vez o lo han visto? ¿Les suena de algo a la gente de productos o de industriales? ¿No? Es un diseñador francoamericano, o era un diseñador francoamericano, llamado Raymond Loewy. Raymond Loewy lo conocerán por por ejemplo, con la botella de Coca-Cola, por ejemplo, el Streamline, claro, Stephanie, exactamente, ¿no? O sea, una cantidad de estos productos, como aparece ahí, ¿no? Esos Greyhound, ¿no? El Streamline como estilo, eh, de todo, ¿no? Desde trenes a autos, pasando por los interiores ¿cómo es? De aviones, a heladeras y el logo de Lucky Strike. No sé, estoy seguro que conoce una cantidad de productos o de diseños que son de Raymond Loewy. Y Raymond Loewy, cuando diseñaba, determinó o llegó a esta conclusión de que hay un principio para diseñar que es el de Maya, o el de Maya, diríamos nosotros. ¿Sí? Y esto tiene que ver, es una sigla, es un acrónimo que quiere decir Most Advanced Yet Acceptable. Lo que quiere decir es que uno cuando diseña debería intentar diseñar los productos, ya sea en términos de funcionalidades, pero también estéticos, y si se quiere también en cuanto a su significado, que sean lo más avanzados posible para generarle un diferencial a la empresa, ¿sí? Para poder mantenerlos desde el punto de vista de la innovación competitivos, pero que sean aceptables, ¿sí?
Esto tiene que ver con que cuando las cosas son muy distintas a lo que uno espera, genera esta disonancia cognitiva, genera esta idea que nosotros dejamos de reconocer el producto y nos genera cierto rechazo, ¿sí? Entonces, lo que dice Lowy es, uno diseña cosas que son nuevas, que son innovadoras, que presentan nuevos formatos, nuevas formas, nuevas formas de inclusive, no formas a nivel formal de los productos, pero nuevas formas de relacionarnos con el producto, nuevos significados, pero hay como un sweet spot, hay un punto medio en el que eso es aceptable y hay un punto que si nos pasamos de eso es demasiado disruptivo y la gente deja de aceptarlo, ¿sí? Entonces, lo que dice, de alguna manera, si lo graficáramos, es que uno puede tratar de ser muy, muy, muy nuevo y eso genera cierta irritación en los usuarios. Y si es muy poco innovador, lo que genera es un sentido de familiaridad donde no percibimos que haya ninguna innovación. Entonces es necesario generar cierto nivel de novedad para, bueno, para ser efectivamente eh, innovador y competitivo y generar como esta tensión que nos llama la atención el producto porque tiene algo que es diferente, pero que de alguna manera sigue siendo en algún aspecto aceptable, porque genera cierta familiaridad, ¿sí? Esto es un concepto que en algunos mercados, en algunos segmentos, en algunos sectores productivos, no es muy visible y en otros es muy visible, ¿sí? Productos como este, que ahora, bueno, ahora es un auto viejo, pero esto es un formato de auto que estamos muy acostumbrados a verlo, ¿sí? Esto es un Ford Escort de 1995, pero lo interesante es que hay autos que siguen pareciéndose a este auto hoy mismo. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa con este Audi, es un Audi TT del año 1995, esto es un concept car. En el 95 este auto solamente era un auto concepto, no estaba en el mercado. Demoró años para que este tipo de formas fueran aceptadas por el público y recién en el año 98, 3 años más tarde, este producto llegó al mercado. ¿Sí? Esta idea de que hay algunos productos, sobre todo cuando las empresas que lo producen necesitan mucha inversión, cual es el caso automotriz, no hay en general saltos radicales, ¿sí? Formalmente, por ejemplo. Bueno, en algunos casos porque hay cuestiones como regulatorias que no te permiten saltar demasiado, pero sobre todo porque no querés que el mercado no acepte tu producto, ¿sí? Entonces, esta idea del Maya, que es qué es lo más avanzado que podemos hacer, aún siendo aceptable, juega un rol muy importante, ¿sí? Entonces, esto de alguna manera es lo que me parece que es interesante tener en cuenta cuando hablamos de estos dos tipos de innovación. La innovación impulsada por el diseño, que es la creación de nuevos significados en productos, de nuevos bienes o servicios, o la innovación impulsada por la marca, que es la extensión de la marca para generar innovaciones que permitan seguir satisfaciendo las expectativas de marca, ¿sí? Bueno, estos fueron los dos conceptos que quería mencionar o quería compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos algunos minutitos para preguntas o comentarios que les hayan surgido. Aprovechen que lo tienen acá para ustedes un ratito más. ¿Alguna pregunta? Si no, igual lo pueden atomizar por las redes o en el mail. Atomizar preferentemente no, pero contactar sí. ¿Nadie tiene dudas, chicos? ¿Quedó clarísimo? Hola, perdón, yo tengo una pregunta. Capaz que lo Dale, dijiste porque yo te llegué tarde, entonces está, pero perdí. no hay problema. Pero sobre el tema, por ejemplo, de Colgate y eso de la Sí. lasaña. Vos en ese caso hablabas de cuando se quiere usar la misma marca como estrategia, porque, por ejemplo, Colgate podría haber dicho a una marca secundaria que no tenga nada que ver con Colgate y no la asocien con Colgate y por ahí Mm, vendo comida, ¿no? exacto. Sí. Y eso también no tendría como una relación cultural, porque por ejemplo, viste que, no sé, en Corea o en Japón hay como supermarcas tipo Samsung, Mitsubishi, de ese tipo, que hacen de Mm, todo. Y para ellos es tipo re sí. normal. Sí. Eh, creo que está buena la pregunta porque muchas de esas son holdings, ¿no? Mitsubishi es un ejemplo de eso que produce desde motores para aviones a sí, ascensores. Ahí lo interesante es que la mayoría de los productos que hace Mitsubishi, si vos le preguntas a la gente por qué conoce a Mitsubishi por los autos, ¿sí? Entonces, el público suele asociar a Mitsubishi como un productor de autos y tienen, o sea, hay una promesa de marca que se cumple ahí cada vez que es un producto Mitsubishi, un nuevo auto, un nuevo automóvil, sigue más o menos cumpliéndola. Lo que tiene es que Mitsubishi es más que nada un B2B, no le vende a otras empresas. Entonces, ahí hay una promesa de marca que es distinta,
¿sí? O sea, hay una marca que en Mitsubishi como holding tiene algunos valores de marca que son globales, pero como tiene segmentos muy distintos de mercado, se permite tratarlos de distinta manera, ¿sí? La mayoría de los holdings suele pasar eso. Vos tenés un mercado muy segmentado y tu marca de alguna manera tiene como distintas facetas. Distintas facetas, si bien hay algunos conceptos que van a ser generales, que de alguna manera definen a la empresa, hay muchos otros elementos que de alguna manera se ajustan a los distintos segmentos. Samsung creo que fue la otra que mencionaste, la coreana. De alguna manera lo que logra hacer, empresas que tienen mucho más productos de mercado, digo, Yamaha podría ser un ejemplo japonés que hace algo parecido, es que tienen una promesa de marca que la logran cumplir a lo largo y ancho de toda su cartera de productos, que son productos tecnológicos más asequibles, de diseño avanzado, de tecnología de punta, y eso lo cumplen ya sea un celular, un televisor o cualquier cosa que esté produciendo Samsung. Yamaha de alguna manera trata de hacer lo mismo. Si nosotros te vendemos una moto de agua o una guitarra, pero siempre con un determinado estándar de calidad. Entonces, vos sabés cuando compras un producto Yamaha, compras ese tipo de productos. Entonces, la promesa de marca ahí tiene que ver con esos valores, con lo que vos sabés que estás comprando cuando compras un producto Yamaha o Samsung o los otros ejemplos que damos. ¿En No sé alguna si otra? responde. Nada, no, nada, gracias por la respuesta. Dale. Gracias, Facu. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Fede, me queda agradecerte una vez más por estar y siempre aceptar. Yo sí te atomizo, soy la autorizada. Vos podés. Y bueno, a los demás la charla va a quedar grabada. A los emprendedores se la vamos a mandar por mail o la van a ver en la plataforma EVA, que ya pueden ingresar los que están por fuera de la universidad como invitados. Y bueno, con los estudiantes nos estaremos viendo después de turismo para seguir con lo que es todo costos y precios que a ellos les encanta. Buena Perfecto. semana Bueno, para todos. un gustazo. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Chao, chao. Gracias, Fede.